En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema súper interesante y que se presta muchísimo al debate. ¿Son necesarias las matemáticas para programar? ¿Necesitas ser un matemático experto para después poder ser un programador? ¿O no realmente? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con estos dos temas que tienen tanto en común y que suelen mencionarse muchísimo, pero que también han dado cabida a una malinterpretación de que no, yo no voy a empezar a programar porque no sé matemáticas y cosas por ese estilo? Así que comencemos. ¿Cómo empezaste a programar? Estas preguntas son para mí, pero también para ti. Puedes irnos contando en el chat, aquí en vivo, sobre cómo empezaste tú a programar. Y si no has empezado, ¿cómo vas a empezar? Pero bueno, no nos adelantemos. ¿Cómo empezaste a programar? Yo recuerdo que entré al bachillerato y, bueno, en tu país puede llamarse de otra forma, pero es lo que se estudia entre de los 13 a los 16 años, antes de entrar a la universidad, 14 a 17, algo así, depende de la época en la que naciste. Entonces, yo comencé estudiando sobre qué eran lenguajes de programación, porque me metí a estudiar técnico en informática y tenía un par de materias que hablaban de esto. La maestra nos enseñó Visual Basic, nos enseñaba los comandos, nos decía, lo vas a meter aquí. Era Visual Basic 2006, si no mal recuerdo. Entonces agarraba y nos decía, mira, el comando es este, lo vas a meter aquí, en este cuadro, y lo que va a hacer este código es que cuando se presione el botón se genere una acción. Ok, pero era todo lo que nos iban diciendo, como si fueran simples legos y no te explicaban qué estaba pasando detrás. Es normal y así se comienza. Sin embargo, eso para mí fue genial porque me dio las bases, yo pude intuir las bases de todo lo que necesitaba ir conociendo. Luego, algo que recuerdo mucho es que nos empezaba a hablar de terminología nativa de la programación y uno la entendía súper fácil. Es decir, yo entendía que una variable era un espacio donde se iba a guardar información que iba a estar constantemente cambiando, es decir, que podríamos actualizar. ¿Por qué? Porque en la secundaria, años antes, había llevado álgebra, y en álgebra todos aprendemos sobre qué son las variables. También recuerdo de otros términos que vamos a discutir más adelante, que son matemáticas estando aplicadas en programación, pero no son matemáticas nada complejas, son matemáticas que dominas desde los 12 años. Entonces, eso ya nos comienza a dar un panorama de qué relación hay entre una cosa y la otra. Luego, ¿cómo creciste como programador? ¿Dónde diste el salto a ya poder hacer cosas que fueran competitivas con tu código? En mi caso fue en la universidad, cuando entré a un club de robótica. Y lo que yo hacía era el firmware para los robotcitos, para algunos de los prototipos del club. El firmware no es más que todo el código que va a estar corriendo dentro de un microcontrolador. No se puede decir que es el programa solamente porque un microcontrolador no tiene nada, no tiene un sistema operativo dentro de sí. Entonces tú le programas todo, desde la lógica con la que va a operar, por ejemplo, si quieres que se atore en una parte de tu código o si quieres que nunca se quede atorado en alguna parte de tu código, todo eso va definido por tu firmware, que viene previo a que tú le programes la funcionalidad del prototipo donde vas a estar utilizando el microcontrolador. Si quieres aprender más de hardware, Platzi va a tener ya muy pronto el curso de Arduino, ahí vas a poder aprender de esto. Yo ahí fue donde definitivamente di el salto de solamente poder copiar y pegar código para que hiciera una función específica, y si no había un tutorial donde enseñaran cómo hacer lo que yo quería, pues simple y sencillamente no sabía cómo se hacía. A pasar a pensar, resolver problemas a través de código, implementarlos, o sea, programarlos utilizando un lenguaje, en ese caso era el lenguaje C, y verlos funcionando, comenzar a debuguear incluso cuando había errores, es decir, el prototipo tenía un funcionamiento que no era el deseado, entonces tenías que ver como, detente en esta etapa del funcionamiento, en esta línea de código, quizás en la 522, para cuando llegues ahí, revisábamos la memoria del microcontrolador, veíamos que si las variables estaban actualizando de forma correcta o no, y con base en eso detectábamos dónde estaba nuestro bugcito en ese momento. Luego lo resolvíamos y seguíamos adelante. Sin duda eso fue un gran cambio para mí, dar el salto de simplemente poder copiar y pegar código y asegurarme de que funcionara, o sea, verificar que lo copié bien, a poder escribir mis propios programas que solucionaran problemas específicos. Aquí hay algo muy importante que yo destaco de mi experiencia, y en el chat quiero que tú me estés ahora mismo compartiendo qué es lo que tú destacas de cuando diste este paso. Y si no lo has dado aún, no te preocupes, estás en el lugar adecuado para hacerlo. Entonces, rigor y disciplina al resolver un problema. ¿Qué significa esto?
que tú debes de ser riguroso al tener bien definida tu solución ideal. Es decir, debes de tener un objetivo súper claro en lo que quieres que tu código se desarrolle o que tenga el rendimiento o la capacidad de hacer algo, ¿no? El problema que vas a resolver. En este caso, yo hacía programas que iban a estar en robotcitos de competencia, junto con el equipo de robótica al que pertenecía. Yo estaba en la parte de programación. Entonces, teníamos un objetivo súper definido y era ganarle a los otros prototipos con los que íbamos a competir. Y la disciplina, pues bueno, que sea capaz tu solución de resolver siempre el problema una y otra vez con la misma función, que no tenga variaciones en el proceso. Entonces, además, tú al momento de pensar y plantearte esto, debes de hacerlo a través de un proceso riguroso y disciplinado. Debes de pensar, ok, ¿qué variables voy a utilizar? Mis variables, ¿qué tanta información van a almacenar? Estoy seguro de que no van a necesitar almacenar más, porque en los microcontroladores, si tú no calculas adecuadamente la cantidad de información que vas a guardar en una variable, caes en un overflow, es decir, se desborda la memoria, se llena y se pierde información que era súper importante. Te pongo un ejemplo. Imagínate que estás midiendo la temperatura y simplemente programas tu variable como un entero, es decir, 8 bits o 16, pero no entremos en detalles, digamos que los enteros van a ser de 8 bits. Programas tu variable del tipo 8 bits, eso significa que solo le caben 256 datos, del 0 al 255, si la ocupas sin signos negativos. Y imagínate que tu sensor, para el rango completo de sensado, que pueden ser de 0 grados Celsius a 100, necesita te va a mandar información en 10 bits, porque así está configurado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú solo ibas a poder medir la mitad de esa información. No, ni siquiera eso. Tú solo vas a poder medir un cuarto de esa información. 10 bits son 1024 datos y tú solo puedes medir hasta los primeros 256. Entonces, ahí tienes un problema gravísimo, porque si tú programabas un ciclo if, una condicional, si no entiendes más de esto, de qué es una condicional o qué es un if, aquí en Platzi puedes aprenderlo en platzi.com/algoritmos, pero no entremos en esos detalles ahorita. Tú le decías a tu robot, bueno, si la temperatura es mayor a 70 grados, entonces prende una alarma. Y tu variable ya estaba llena, nunca iba a llegar a los 70 grados. ¿Por qué? Porque esa información no cabía en la variable que tú estabas utilizando y tu robot siempre pensaba que como máximo tu sistema estaba llegando al 25% de la temperatura, es decir, 25 grados Celsius. Es donde se llenaba la información que estabas guardando. Entonces, ya vas teniendo una idea de cómo funciona esto. Ahora, en matemáticas tenemos varios términos. El primero es los axiomas. Son cuando nosotros tenemos algo que ni siquiera necesita ser comprobado, es una verdad y ya. Como por ejemplo que 2 más 2 van a ser igual a 4. En programación esto también aplica. Los axiomas siguen siendo los mismos. Tú esperas que tu programa no necesites hacer demostraciones muy complejas y mientras más simple lo mantengas, mejor. Luego tenemos variables, ya te expliqué, una literal o un nombre que represente un espacio en la memoria donde tú vas a guardar información. Todos los programas tienen variables sin duda. Luego vamos a hablar de procesos. Al final un programa es una serie de procesos que resuelven un problema dado. Entonces, ahí está. ¿Y en dónde vemos procesos en matemáticas? Bueno, los procesos son los que tú utilizabas para resolver desde una división antes de que las hicieras en el celular. Yo me acuerdo que cuando yo estudié todavía teníamos que hacerlas en libreta. Seguro ahorita ya no ha de ser tan necesario, no lo sé. Pero bueno, comienzas con una división, luego tienes que enfrentarte con el álgebra y también te enseñan un proceso para resolverlo. Ya sabes, vas despejando algunas variables, de ahí comienzas a simplificar, etcétera, 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 hasta que obtienes tu solución. Luego vemos cálculo y lo mismo, todo se resuelve a través de procesos. Viene la otra parte, validación de resultados. Todos los que hacemos en algún punto matemáticas conocemos la capacidad de validar un resultado, es decir, de hacer una comprobación. Algunas escuelas te lo enseñan, algunas no, ahí en el chat cuéntanos, pero al final por puro sentido común o por puro pensamiento crítico entendemos que es algo súper necesario. Luego, lo que acabo de mencionar antes, y es la conexión que quería hacer, está el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es esto de, vas a tener una declaración, por ejemplo, no, ¿sabes qué? La Tierra es plana, porque cuando tú caminas nunca ves que haya una bajada así como grande, o por ejemplo si vas a la playa, que debe ser un argumento que quizás utilizan, tú puedes ver todo plano, ¿no? Y después se acaba, entonces ahí se acaba lo plano de la Tierra. Pero
tú puedes tener la capacidad de decir, bueno, esas son sus premisas, pero ¿son correctas? Y ahí te pones a pensar, bueno, la Tierra tiene una rotación, tiene una traslación, si fuera plana, ¿qué pasaría? O bueno, a veces cuando estás viajando en una carretera, que sea una recta bastante grande, puedes inclusive llegar a ver que sí, se acaba la Tierra, pero si tú sigues viajando más, te das cuenta que esa carretera no se acababa ahí, que hay más cosas, ese tipo de cuestiones, ¿no? Como es súper fácil darte cuenta por qué eso era una cosa falsa. Eso es el pensamiento crítico, que no creas lo que te dicen y que busques que tú mismo puedas definir lo que es cierto de lo que no. Entonces, no, por ahora te voy a decir esto. No necesitamos matemáticas específicas o complejas para empezar a programar. Sin embargo, el mismo hecho de programar ya es una aplicación de las matemáticas que has ido aprendiendo a lo largo de toda tu carrera como estudiante. Desde la primaria, secundaria y la universidad, inclusive si no has llegado a la universidad no importa, en la secundaria ya viste álgebra y con eso tienes todo lo que necesitas para entender la parte matemática de la programación. Tienes desarrollada esa lógica, tienes la capacidad de pensar, de resolver un problema, de encontrar una solución, de validar tu solución, tienes todo lo que necesitas para comenzar. Entonces, ahí espérate, porque en verdad hay una barrera después entre temas más avanzados. Yo te diría, don't hold the door. Hay una puerta que necesitas o puedes abrir que te va a permitir entrar a temas súper complejos y muy divertidos también. Por ejemplo, en donde sí vamos a necesitar matemáticas y programación. Bueno, primero que nada, visión artificial. Todos los algoritmos de visión artificial utilizan matemáticas complejas. Aquí ya no haces solo divisiones, multiplicaciones, sumas, restas e iteraciones o combinaciones de las mismas. Aquí ya haces cuestiones como, por ejemplo, utilizar ecuaciones diferenciales con derivadas parciales, que es como, ya aquí olvídate de que tienes variables en tu matemática, tienes funciones incógnitas. O sea, la incógnita ya no es una X y una Y y una Z, es una función entera matemática que va a ser incógnita para el problema que tienes que resolver. Y esto se utiliza muchísimo, por ejemplo, en limpiar ruido de imágenes, cuestiones de procesamiento de imágenes que, en otras palabras, mucho más vendedoras, se conocen como visión artificial. Luego viene Data Science. Aquí necesitas ser un experto en estadística para poder entender lo que está ocurriendo detrás de los algoritmos de Data Science. A lo mejor tú solo sabes programar en Python y puedes ser un Data Scientist. Puedes agarrar grandes cantidades de datos, puedes procesarlas y puedes obtener cosas. Pero te va a faltar algo ahí. Te va a faltar llenar un pequeño espacio que es el de las matemáticas y, en este caso, muy específicamente, la cuestión de probabilidad y estadística. El Data Science utiliza cuestiones matemáticas que fueron presentadas en investigaciones de personas de hace 40 o 50 años o hasta más, cientos de años, pero lo único que hicieron fue implementarlas a algoritmos, o sea, pasarlas a un lenguaje de programación y que las personas las puedan utilizar cuando quieran para procesar grandes cantidades de datos. Entonces, date una idea, las matemáticas existen desde hace cientos de años y ahora están siendo importantísimas para cuestiones como Data Science, inteligencia artificial y cosas por el estilo. Machine Learning. Todo el Machine Learning o el hecho de que tú le enseñes a una máquina cómo va a afrontarse una consulta, por ejemplo, a predecir algo, en el curso de Machine Learning de Platzi, tú le enseñas a una computadora que te diga cuál va a ser el income o el revenue, las ganancias de una película con base en toda una base de datos de películas que ya existen. Y entonces programas ese sistema, pero además lo entrenas a través de algoritmos igual, que son estadística y probabilidad aplicada a la ciencia de la computación, y simple y sencillamente terminas con un sistema que es capaz de predecir cuánto dinero va a generar una película en taquilla. Así de fácil. O sea, es algo bastante importante. Y aquí te recuerdo algo que yo puse en unas diapositivas anteriores. Mira, matemáticas y programación. No es que estemos ocupando una sola cosa, son las dos. En Machine Learning, tú estás ocupando las matemáticas para las cuestiones de los modelos de aprendizaje, las herramientas con las que la computadora aprende. Pero la programación es donde tú le dices, bueno, los datos te van a llegar de este lado. Vas a hacer esto con los datos, los vas a procesar, vas a tener estos resultados y vas a dar estas salidas. Ahí estás programando el sistema y con las matemáticas las utilizas para que la computadora aprenda, por decirlo así. Robótica. Todos los robots, desde un robot pequeño humanoide hasta
todos estos robots geniales que han hecho en Boston Dynamics, o los robots industriales como los robots de KUKA Robotics que arman coches, o no solo eso, mueven por ejemplo atracciones en parques de diversiones. La atracción de Rápido y Furioso que está en Universal, por ejemplo, tiene un brazo robótico que se encarga de simular el accidente del coche donde te hacen subir. Y bueno, la robótica funciona a través de matrices. Todos los movimientos de un robot, de un brazo robótico, por ejemplo, están programadas en matrices. Y aquí vas a ver muchos ángulos y cuestiones de ese estilo complejas, pero que obviamente las matemáticas nos dieron la forma de poder simplificar algo súper complejo como el movimiento mismo de los humanos a máquinas y que éstas lo pudieran desempeñar. Entonces, ahí estamos utilizando matemáticas y programación, de nuevo. Inteligencia artificial. Toda la inteligencia artificial utiliza una serie de algoritmos. Ya vimos, de hecho, déjame decirte algo, el Machine Learning es la forma más utilizada para que los sistemas de inteligencia artificial aprendan. Los sistemas de inteligencia artificial pueden tener diferentes niveles de autonomía, cosas por el estilo, pero tienen dos cosas en común. Primero, una forma de aprender, que hoy en día es Machine Learning, y luego un propósito, que es, por ejemplo, predecir la temperatura que va a tener una ciudad con mayor precisión, predecir muchas cosas principalmente, desde cuál sería la mejor forma de implementar una campaña de marketing, por ejemplo, con base en los gustos de personas, que es lo que hacía Cambridge Analytica y se volvió todo el escándalo de Facebook por el mal uso de la información. Ese es otro tema, ¿no? Y bueno, entremos en materia. ¿Cuáles son las materias, cuáles son los temas o las temáticas que vas a necesitar aprender para poder tener no solo el conocimiento en programación, sino las matemáticas necesarias para que domines cualquiera de estas áreas de las cuales te estamos hablando? Bueno, primero, probabilidad y estadística. Súper importante si quieres dedicarte a cuestiones de inteligencia artificial, machine learning, data science y todo eso. Álgebra lineal va de la mano. Tú no puedes ser un buen data scientist si no tienes estos dos fundamentos súper importantes. Probabilidad y estadística junto con álgebra lineal. Es el álgebra que te enseñaba cómo trabajar con matrices, todo este tipo de operaciones con matrices, etcétera, etcétera. Bueno, es eso. Luego, ecuaciones diferenciales. En cuestiones como procesamiento de imágenes, procesamiento de audio, en cuestiones como robótica, en cuestiones de ese tipo, todo está corriendo ecuaciones diferenciales detrás. Y bueno, estas ya son matemáticas bastante más complejas, pero pues te permiten hacer cosas mucho más geniales que programar algo quizás más sencillo, ¿no? Vas a ver que tú puedes hacer un sistema que reconozca, por ejemplo, árboles de un tipo específico. Ese tipo de cuestiones las vas a lograr implementando visión artificial y, obvio, para entender la visión artificial hace falta que sepas las matemáticas. Para implementar visión artificial no tanto, porque hay cosas como OpenCV, que es Open Computer Vision, que son proyectos grandísimos apoyados por mucha gente para que tú puedas utilizar las funciones o las librerías que te van a permitir implementar visión artificial en tus proyectos. Ahora, si tú intentas implementar eso sin tener conocimiento sobre el tema, va a ser mucho más difícil al principio que cuando lo intentas implementar ya con unas bases sólidas de las matemáticas detrás. Y esto solo por nombrar algunas. Ahora, antes de terminar, quería comentarte que en Platzi estamos trabajando en una carrera entera de fundamentos matemáticos para programación, para que logres todos estos temas avanzados con las bases que necesitas. Y bueno, eso sería todo. Por favor, yo quiero que discutamos ahora un breve momento en el chat. ¿Tú qué opinas de las matemáticas y la programación? ¿Te gustan las matemáticas? ¿No te gustan? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Estás dispuesto a aprender? ¿Qué tantas ganas te dan? Vamos a tener cursos de probabilidad y estadística, de cálculo, de álgebra lineal, de ecuaciones, de cálculo avanzado. Y bueno, esto lo vas a comenzar a ver muy pronto aquí en Platzi. Este tema además se presta muchísimo al debate, así que sigamos esta conversación, hablemos más. Yo soy Ricardo Celis, soy profesor en Platzi y bueno, si quieres aprender a programar y no tienes idea de nada, comienza con el curso de algoritmos, aquí en platzi.com/algoritmos y después puedes crecer a donde tú quieras. Y en cambio, si tú ya sabes programar mucho, bueno, quizás puedes encontrar algún lenguaje que quieras conocer o espera y comienza con la carrera de matemáticas aquí en Platzi. Espero que esta charla te haya gustado, nos vemos en la siguiente ocasión. Acabaste de ver contenido exclusivo de Semana Platzi. Si quieres ver más, entra a platzi.com/semana o haz clic aquí.
Y si quieres ver otras de las charlas que tuvimos el sábado, haz clic aquí y suscríbete al canal de Platzi Lab.